Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Campos, soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, perteneciente al sexto semestre de Psicología y en este momento tendremos la oportunidad de realizarle una breve entrevista psicosocial a Anderson Rodríguez, una víctima del conflicto armado, quien nos compartirá algunas de sus vivencias durante esta entrevista. ¿Cómo se encuentra, señor Anderson? Muy buenas tardes, señora Evelyn. Me encuentro bastante bien y afortunado de tener acá esta entrevista con ustedes. Muchas gracias, claro que sí, es muy importante para nosotros conocer sus vivencias y puntos de vista. Eh, bueno, señor Anderson, antes que nada quisiera nombrar algunas definiciones y contextualizarlo a usted de qué es una intervención psicosocial y luego daremos paso a unas preguntas que están previamente planteadas con relación a el conflicto armado. Entonces, la intervención psicosocial es la intervención de un grupo de profesionales capacitados, los cuales mediante diferentes modelos que utilizan y técnicas como ejemplo grupos de discusión, entrevistas grupales y diferentes métodos cualitativos como la etnografía, la etnometodología, grupos focales, eh, cartografía, etcétera, eh, logran que se lleve a cabo una intervención psicosocial. Entonces, esta intervención se lleva a cabo con la suma intención de contribuir a la resolución conjunta, pues de diferentes necesidades y problemáticas que se presentan a nivel social en un grupo poblacional que ha sido previamente violentado de diferentes maneras, como las víctimas de conflicto armado. Bueno, también quisiera nombrar que hay diferentes categorías para que se realice una intervención psicosocial. Entonces, está el área individual, el área de pareja, el área familiar, el área grupal, comunitario, social y también es tomado en cuenta en el área organizacional. Entonces, también es importante mencionar los rangos de edades en los que se es posible intervenir, eh, también teniendo en cuenta las diferentes etapas del desarrollo del ser humano. Entonces encontramos la niñez, adolescencia, la juventud, la adultez en hombres y mujeres y finalmente la de adultos mayores. Bueno, entonces también es bastante importante mencionar que en el contexto de la intervención psicosocial frente al conflicto armado, pues toma cada vez mayor fuerza y relevancia a nivel social. Por el incremento de víctimas en Colombia como resultado del conflicto armado, esta entrevista tiene como objetivo identificar los factores de tipo contextual y cultural que al paso del tiempo y de diferentes sucesos definen los proyectos de intervención psicosocial orientados al acompañamiento en el proceso tanto intra como interpersonal de las víctimas del conflicto armado. Entonces, ¿considera usted que es importante que la intervención psicosocial se presente en la psicología? Listo, primero que todo, pues me parece muy importante y bueno a la vez,
ya que sea de diferentes formas, digamos, bueno, llevábamos, perdón, un conflicto armado de más de 50 años, el cual causó demasiadas muertes, problemas y, bueno, problemas ya sea ambientales o psicológicos para nuestra misma población, ¿verdad? Me parece demasiado importante ya que esto mismo, este problema, lleva a problemas psicológicos que causa en sus emociones un fuerte impacto, ya sea a corto o a largo plazo. Claro que sí. Desde sus vivencias, ¿considera usted que se debe involucrar la psicología en una intervención como por ejemplo una intervención del conflicto armado? Claro que sí. De acuerdo a una evidencia propia, es ver que te sacan de tu casa, ¿verdad? Con muy pocas cosas, dejar todo tirado, ya sea material o espiritual, ya sea también. Que tengas de valor de tu casa y que personas armadas te saquen a obligado. Esto es demasiado fuerte para ti y pues para tus padres. Es demasiado importante conocer vivencias que sean cada vez más cercanas para poder entender a las víctimas de conflicto armado y también garantizar una serie de beneficios y también de derechos humanos que muchas veces son olvidados o arrebatados. ¿Qué influencia tiene el entorno del conflicto armado en las emociones emitidas durante estos periodos de violencia? Tiene bastante, pues por lo que ya había mencionado, causa muchos, de acuerdo al problema psicológico en sus emociones, causa un fuerte impacto, ya que digamos, como acabo de decir, la vivencia, ver este problema a ti te causa primero nostalgia, tristeza y dolor, que ver que tus padres llevan trabajando toda su vida para tener una pequeña casa, así sea humilde, y que te la arrebaten, causa mucha frustración. Son demasiados eh, pilares y demasiados factores por los que se llega a necesitar una intervención psicosocial. Y es que son muchos los campos que se trabajan y que aunque no son visibles de primera mano, estas emociones claramente son reflejadas a través del tiempo y se ve en la reacción que tienen las personas al mantener un contacto físico o interactivo en otras regiones a las que han sido desplazados forzosamente. Muchas de las personas tenían un carácter, una personalidad formada o simplemente una manera de comportarse que es ajena a la que hoy en día emiten en sus conductas, ya que por mecanismos también de defensa debió ser modificada en ese mismo momento, ya que corría peligro su vida, la de sus familiares, o simplemente porque no tuvo tiempo de defenderse y correr, sino que le tocó afrontar esa dura, pero muy dura realidad. Y saber que muchas veces son desconocidos o señalados es bastante, también bastante influyente en, en la parte de sus emociones emitidas. Señor Anderson, ¿usted cree que es importante que las víctimas de conflicto armado obtengan garantías de participación durante el proceso de intervención psicosocial, como por ejemplo generar ingresos? Sí, me parece muy bueno, ya que como tal vez si le hace a los reincorporados, los llamados reincorporados, también le dan ciertos beneficios, que tal vez un empleo, darle un empleo, o
a la vez que le generan el empleo, le generan también su vivienda y ellos por decirlo así, la van pagando con su propio empleo, ¿verdad? También debería haber esto como mi experiencia que fuimos desplazados y pues no tuvimos ningún apoyo. Pues obviamente no tuvimos un apoyo como tal del Estado, pero pues familiar sí. Eh, Esto me parece muy bueno ya hoy en día, ya que pues principalmente no se tenía estos proyectos, por decirlo así, porque no pensábamos más en la guerra y no en en nuestra población, que es la que más debería importar. Claro que sí, muchas gracias, señor Anderson. Y finalmente quisiera compartirnos una pequeña reflexión o aporte que usted le quisiera dar a la psicología comunitaria. Bien, pues que me parece un punto positivo por la psicología que quiera hacer esta intervención psicosocial, como en mi familia y diferentes familias campesinas que sufrimos esto. No es nada fácil, ya que lo que decía es, se siente mucho dolor e impotencia ver que lo pierdes todo a manos de un grupo al margen de la ley armado, ¿verdad? Y, y no, pues que ayuden a la gente que de verdad lo necesita y y que ustedes pues tengan la manera de ayudarlos a salir adelante, y ya sea con sus problemas psicológicos o problemas económicos, ya que esto conlleva muchas cosas por el desplazamiento armado. Muchas gracias, señor Anderson. Ha sido demasiado, pero demasiado valioso tenerlo el día de hoy acá con sus testimonios, con su gran disposición y colaboración de estos aportes que son bastante importantes para la psicología. También es demasiado importante mencionar y rescatar que se debe ir a cada rincón que fue violentado de cualquier manera, y como lo ha nombrado en anteriores ocasiones, sea que no sea directamente algo físico, pero sí fue psicológico. Y también esta parte es demasiado importante porque hay muchas mujeres, muchos jóvenes, muchos adultos mayores que aún no se deciden a romper ese silencio porque tienen aún este estereotipo, este constructo de que algo va a pasar amenazante si ellos acuden a las autoridades pertinentes para que realice una intervención psicosocial y también de seguridad. Entonces creo que como psicólogos estamos en el deber y es nuestra responsabilidad generar ese proceso de acompañamiento demasiado profesional hacia las personas que en realidad lo necesitan y que de una u otra manera sufrieron, que fueron blancos de la guerra y que sin ellos proponérselo o quererlo o ser partícipes, terminaron siendo la parte fundamental para que se generara cada día más esta guerra. Entonces creo que es demasiado, demasiado importante como psicólogos mantener bases sólidas, tanto teóricas como prácticas, en las que cada vez se generen mejores aportes a una comunidad violentada, a una parte un poco, unas poblaciones un poco más eh, grandes que otras, pero sin importar si son grandes o no, se debe mantener con intensidad los valores, la integridad, los derechos sociales y de seguridad de las personas, porque si no, no se van a generar cambios. Por mucho tiempo la psicología ha contribuido a las guerras, pero ya es momento de que se contribuya a las personas a reconstruir ese tejido social que se ha perdido en algún momento y que sin ellos decirlo directamente necesitan que otra persona externa eh, entienda, rescate
y contribuya un poco a este dolor que sienten cada día. Entonces, ha sido demasiado importante esta entrevista psicosocial. Creo que es demasiado importante que se generen en diferentes campos, ya que, ya que no solamente ocurrieron desplazamientos forzados, sino que ocurrieron secuestros, masacres, violaciones, torturas, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es tan fácil como perdí mi casa, aunque es un factor demasiado importante. No es lo mismo decir perdí una casa que la puedo volver a recuperar o arrendar otra, a perdí un hijo o perdí una pierna, etcétera. Entonces, eso sería todo por este momento y claro que sí, es bastante importante seguir llevando a cabo estos proyectos de atención e intervención psicosocial. Muchas gracias.